Perdón, se nos cerró bien feo. Bueno, retomemos. Estaban diciéndole a la compañera lo de que el micrófono que tiene, a Ajá. ver si lo podía resolver viendo un tutorial. Eh, bueno, pues eso, o sea, yo intentaría ver si lo reconoce desde Audition, en la función esta de entradas y salidas. Y, y bueno, es que tengo que decirlo. Ay, no están viendo mi video. Mm. Tengo que decir que no es la mejor manera de utilizar ese micrófono. O sea, si pudieras, bueno, yo sé que la situación no está muy chida, que digamos, pero pues es que lo ideal es eso, o sea, tener el micrófono y una interfaz que convierta el sonido en digital a través de USB. Pero a veces también con los audífonos o manos libres es a veces suficiente, ¿no? Como para este tipo de cosas escolares, por así decirlo. Sí, 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 o sea, si lo logra, pues ya, ¿no? Pero si ya intentando de mil y una formas no lo logra, este, pues ajá, una posible solución sería una interfaz, pero no una interfaz, o sea, decir interfaz hasta asusta, ¿no? De, no, 1,000 pesos, 5,000, 2,000, 3,000. Hay interfaces de 500 pesos, 400 pesos, que tampoco es como que sea poquito dinero, pero pues vaya, no es algo ya más, ¿me entienden? Pero, pero bueno, ojalá que sí lo puedas hacer funcionar, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, en la función de entradas y salidas, conéctalo. Y cuando Audition detecta algo que conectaste, te aparece una ventana acá que dice, un dispositivo de X se ha conectado, desea no sé qué, sí. Y entonces eso ya es el indicador así celestial de que ya te lo identificó. Entonces, y si aquí te aparece, pues ya la hiciste, ¿no? O con que te aparezca auricular, lo escoges y entonces tal vez te lo va a tomar como micrófono. Sí, Sí, yo te diría. ¿Va? sí. Sí, y si no, pues la otra, o sea, para quien no tiene así ni micrófono, o con el micrófono integrado de la computadora o con su celular y compártanse el archivo. Sí, a veces los celulares graban mucho mejor que el micrófono de las laptops. Entonces, pues sí, no es el fin del mundo tampoco si no logras hacer que detecte tu micrófono, y tampoco creas que no te sirvió, o sea, hacer esa compra. O sea, en Sí, fin. profe, si no, de todos modos, me dijeron que tiene garantía, entonces lo puedo devolver si es que no funciona. Ok, bueno, pues vamos a analizar la lectura. La siguiente, ¿dónde estaba? Está aquí. Lo quieres como muy, 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 ¿cómo se podría decir? Tienes el micrófono prendido. Sí, ya lo muteé. Ajá, esta es la siguiente lectura, ¿no? Entonces, esta se llama de las ondas sonoras a las ondas hertzianas y veamos qué trae. Bueno, el título, el título, pues,
tiene que ver con, primero hablar de física del sonido y luego eso trasladarlo a la radio, ¿sí? Porque las ondas hertzianas son las que permitieron posible la transmisión. Guillermo Marconi, por ejemplo, es un nombre ahí importante en la invención de la radio y pues era eso, ¿no? La posibilidad de que el sonido viajara a distancia. ¿Y cómo? Pues con la onda hertziana, que primero fue de amplitud modulada, ¿no? Ven que hay radio AM y radio FM. Entonces, el título hace alusión a eso. Pero no es que vaya a hablar de la radio en general, sino pues me imagino que fue un título como bonito, ¿no? Que se les ocurrió, como medio poético. Entonces, en la lectura, pues va a hablar de los conceptos de propagación del sonido, que tienen que ver con que la onda se encuentre con otra onda y entonces ahí hablamos de la interferencia. Cuando la onda se encuentra con una superficie sólida y rebota, ya sea en espacios abiertos o espacios cerrados, hablamos de el eco y la reverberación respectivamente. Pero antes de hablar de esos fenómenos, empieza a hacer mención de el choque de las moléculas, ¿no? Y que cuando chocan, forman una rarefacción. La rarefacción es cuando la molécula impacta a otra y esa otra que es impactada va a viajar hacia la siguiente hilera para chocar. En ese lapso entre que la acaban de chocar y la empujaron y todavía no choca con la siguiente, se le llama rarefacción. Otra manera de decirlo es la dispersión tras el contacto. Y al choque mismo, al choque exacto, ¿no? A eso sí se le llaman compresiones. Entonces, el sonido también lo podríamos definir como una serie de compresiones y rarefacciones que van viajando pues por el aire y forman la onda. Es eso, el choque se representa con la cresta, la compresión, y el valle representa a la dispersión tras el contacto o rarefacción. Y a su vez, esa compresión y rarefacción le llamamos ciclo a la suma de una cresta y un valle. Y esa repetición de subidas y bajadas, por eso dice que forma la onda, ¿sí? Entonces aquí habla de eso, de los decibeles, de los hertz, del timbre, aquí habla de los armónicos, ¿no? Y aquí empieza a hablar ya de los fenómenos de propagación. Aquí habla de la reverberación, que es, no, aquí nos dice la reverberación. Es que antes de eso habla del eco, ¿no? Entonces primero menciona el eco, ¿qué es? Dice, espérenme, voy a darle un zoom. Entonces dice, el eco, que es el rebote de las ondas sonoras que chocan con superficies sólidas, es una reflexión del sonido. Una serie de reflexiones, al hacer eco una y otra vez, forman la llamada reverberación o resonancia. La reverberación, producida por la reflexión repetida del sonido en trechos, paredes, etc., debe tenerse muy en cuenta al proyectar locales destinados a la emisión sonora. Esto se refiere a que si tú vas a grabar en un espacio, pues no conviene que tenga mucha reverberación. ¿Sí? En salones de clase, por ejemplo, se recomienda que el tiempo de reverberación sea de 600 milisegundos, o sea, de 0.6 segundos. La reverberación, ya les di este tema, ya les hablé de todo esto, de los fenómenos de propagación. Según yo, no. No, creo que no. Pues entonces eso me da gusto porque quiere decir que vamos de acuerdo al programa. Entonces eso me toca explicarles, ¿no? Y de eso va esta lectura, ¿sí? Entonces vamos a verlos. Vamos a verlos.
Bueno. Tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Lo de las ondas, una onda, la onda sinusoide, así le llamamos, onda sinusoide o sinusoidal. Es la que forma ese conjunto de compresiones y rarefacciones, ¿sí? La cresta se asocia a la compresión y el valle a la rarefacción. Y continúa, ¿no? Una y otra vez, hasta que pierde energía y muere el sonido. Pero mientras el sonido sea constante, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí estoy manteniendo una frecuencia y amplitud constantes. Entonces ahí la onda pues se vería así, pum, 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 pum. Como loquita saltando y volviendo a saltar, ¿no? Entonces, pues de ahí se deriva esto que lo trata la lectura. ¿En qué se mide la amplitud? En decibeles. ¿En qué se mide la frecuencia? En hertz. Entonces, la amplitud es el tamaño vertical de la onda y la frecuencia es el número de veces que oscila por segundo. Eso nos da como resultado hablar de los tonos, ¿no? Un tono agudo, tono medio, tono grave. Y el timbre tiene que ver con lo que podemos distinguir alrededor en general, ¿no? En nuestro universo inmediato de sonidos, pues alrededor todo el tiempo estamos escuchando algo, ¿no? O sea, incluso aquí mientras les doy clase, si yo guardo silencio, no es un silencio absoluto, porque escucho los ventiladores de mi computadora, ¿no? Y de hecho, si pongo el micrófono hacia abajo, podrán escuchar. Miren. No sé si llegan a escuchar el ventilador de mi computadora. Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. No. Entonces, cuando tú guardas silencio y hay sonidos siempre ambiente en tu casa. El refri. O sea, en el caso de que haya silencio, siempre va a haber algo ahí sonando. Si vives en departamentos, pues escuchas los que están arriba, escuchas eso, ¿no? Exactamente, qué buen ejemplo. Sí, a menos que vivas en un rancho de 50 hectáreas y aún así seguro escucharías, pues, no sé, tus caballos o yo qué sé, ¿no? Pensando ahí en un mundo de opulencia, ¿no? ¿Qué dice José? Una pregunta. ¿El silencio absoluto cómo se puede obtener? Pues en una cámara anecoica, en donde se simule un campo libre. De hecho hay un video muy bueno de un youtuber que se llama Quantum Fracture, que hace videos sobre física. Ajá. Y lo lleva así como... no es Quantum Fracture. Bueno, sí es Quantum Fracture, pero creo que con otro güey que hace música. No recuerdo si es con Alvin Kitsch o el otro güey que no recuerdo su nombre. X. El caso es que en el video se ve cómo los llevan a una especie de laboratorio y ahí tienen un cuarto donde hay como de estos de estudio, ¿no? Como si fueran cartones de huevo, pero de espuma. Pero esos picos esos conos son mucho más grandes y altos y puntiagudos y así. Exacto. Esto. Ya que Ajá, también. Ujú. Sí, la manera de acercarte a un silencio absoluto es poniendo en un cuarto material absorbente, pero en todas direcciones. Como dice aquí el compadre, no solamente en las paredes, en el techo, en el piso. Entonces, miren. Cueca. El tiempo de reverberación es cercano a cero, ya que se intenta simular un campo libre.
Entonces, incluso aquí abajo, en lugar de piso, es una malla delgadita. Le llaman transparente acústicamente, porque al ser una malla, vaya, que sí resiste el peso, ¿no? De alguien que está ahí parado, pero debajo de ahí hay más material absorbente, como de esponja, estas cuñas. Profe, es como la de los radios, cuando están en una cabina. Es parecida, pero nivel Dios. ¿Ese cómo se llama? El de los radios. ¿El de qué? El de los radios. Bueno, de las cabinas de Ah, radio. pues así, cabina de radio o cuarto de grabación. No, o sea, el material. Ah, pues bueno, el material específico no me sé, digamos, o sea, el componente, pero es hule espuma o pueden ser paneles acústicos, este, o, hay una cosita que se llama microphone screen, o sea, como pantalla de micrófono. Ajá. Y, y el chiste es que dentro tenga, o que el material que tú pegas en la pared impida que la energía de la onda llegue a tocar esa pared, o sea, que la atrape. Entonces, Sí. material poroso es aquel que puede servir para ese propósito. Ah, ok. Sí, lo puedes buscar, Nuri. Si eres Nuri, ¿verdad? Es que no me Sí, aparece. Ajá, lo puedes buscar como en paneles de espuma acústica o algo así. Y ah, así los consigues. Ajá, gracias. sí, y por ahí me estaba diciendo alguien que en el centro hay unos lugares donde los encuentras baratos, porque o sea, en la mayoría de lugares te los quieren vender como así como oro, ¿no? O sea, sí son caros, pero es cosa de buscarle, Sí. ¿no? Entonces, sí buscas eh, material acústico para paredes, ¿no? Para estudio de grabación y ve, entonces ahí te aparece. Ah, sí. Ujú, Sí, bueno. Gracias. ujú. Ajá, entonces estábamos aquí. Este, bueno, ya lo que quiero llegar es a, a los fenómenos de propagación. Esto. Entonces, vamos viendo. Hasta aquí, los siguientes conceptos que voy a repetir me dicen si los tienen claros. El sonido, serie de vibraciones de la materia a través de un medio. Es el choque de las moléculas en un medio, serie de compresiones y rarefacciones. Se representa gráficamente con la onda sinusoide o sinusoidal. La amplitud de la onda nos da como resultado el volumen, el cual se mide en decibeles. La longitud de la onda, el número de ciclos por segundo, son los hertz y eso nos determina qué tono tiene ese volumen, perdón, qué tono tiene ese, ¿Puede repetir eso otra vez, por favor? ¿qué repito? Que después de la onda sinusoide mencionó que se mide en no sé qué, es que lo escuché como con trabas. Ah, ok. Sí, decía que la onda sonora representa tanto volumen como frecuencia. Em, la onda sonora tiene crestas y valles, miren. La parte vertical la consideramos volumen. O sea, por ejemplo, este recuadro donde tiene 3 ejemplos de onda, pero diferentes por su tamaño vertical. La primera nos representaría, por ejemplo, miren, voy a hacer una vocalización, una A, ¿no? Pero continua. Entonces, la de arriba nos representaría esa vocalización, pero tenue. Ah, esta con un volumen mediano. Ah, y esta última con un mayor volumen. Ah, ¿sí? Entonces, el tamaño vertical de la onda nos representa el volumen, mientras que
el número de ciclos que ves por segundo nos va a representar el tono. Entonces, si yo tengo, ahí alguien me escribió. Ah, sí, también con cartones de huevo. Sí, sí, sí. Si yo tengo una onda sonora que oscile poquitas veces por segundo, ¿sí? Con mucha imaginación, supongamos que aquí hay 100 Hz, ¿sí? Entonces, probablemente esto se escuche, oh, ¿sí? Y si en lugar de 100 Hz hubiera 200, eso quiere decir que es el doble. Entonces, si esto suena así, o 200 Hz sonaría así. Oh, ¿sí? Porque es la octava. En el piano, por ejemplo, un do, pues, tiene una frecuencia. El doble de do, el siguiente do, es el doble en cantidad de hertz, ¿sí? O, oh. Y si quisiera la octava de esto, 400, sería o, oh, oh, ¿sí? Y esto querría decir que en el mismo tiempo, en un segundo, no va a haber 200, sino va a haber 400, ¿sí? ¿Ya me cachaste? Sí, profe, pero bueno, es que también, bueno, es que no escuché bien lo que dijo que la onda que se medían por no sé cuántos por segundo, algo así. Mm, ah, sí, la onda sinusoide se constituye, el principio básico son las crestas y los valles, ¿sí? Y eso representa el choque y dispersión de las moléculas. De hecho, al final de la clase, no sé, en los últimos 20 minutos, les voy a poner un video de principio a fin, porque se los puse, se les debí de haber pegado un video en el muro del grupo. Si no se los pegué, pues ahorita se los pego. Pero en ese video te explica con animación el movimiento de las moléculas y cómo ese movimiento de las moléculas se traduce en la onda. Entonces, cuando tienes una hilera de moléculas y una choca con la siguiente, sucede la cresta. Cuando ese choque en esa hilera, digamos la que fue chocada, la impulsa a viajar hacia una siguiente hilera, sucede el valle. Y así sucesivamente hasta que el sonido muere, porque ese choque de moléculas va perdiendo la energía inicial por la fricción con el medio. Eso también te lo podría explicar imaginando, haciendo que imagines lo siguiente. Tienes 3 pisos diferentes y vas a patear con fuerza moderada un balón de fútbol. El primer piso es concreto, totalmente liso, ¿sí? El segundo piso es, ¿qué te gusta? Alfombra. Y el tercer y último piso es pasto y con ciertas irregularidades, unas piedras por ahí y así. Es obvio que en el primer piso y con la misma fuerza aplicada en cada uno de los 3 casos, va a llegar más lejos el balón, ¿no? En el segundo caso, pues también va a llegar lejos, pero sí va a haber más fricción. Y en el último caso, definitivamente no va a llegar a la misma distancia que en el primero, que era el piso liso. Bueno, eso que te estoy explicando va de la mano para, además de explicar esto, del choque de las moléculas,
pues la velocidad en cada medio. El primer piso representaría los sólidos, el segundo piso el agua y el tercero el aire. Entonces, pues el roce con el medio, el balón nos representaría todas las moléculas. O sea, no un choque de las moléculas, sino todo el sonido viajando a través de un medio. Pero cada vez que el balón va rodando, va teniendo fricción con el piso. Con cada uno de estos 3 diferentes casos o ejemplos, ¿no? Piso liso sería sólido, el sonido propagándose en un sólido. Alfombra, el sonido propagándose en el agua. Y en el pasto y con irregularidades, el sonido propagándose en el aire. Entonces, esto de la fricción te lo explico porque cada que choca una molécula hay una cresta. Entonces, choca, 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 pero va haciéndose cada vez más pequeño esa cresta hasta que hay un silencio, ¿no? Cuando hay silencio quiere decir que dejó de haber roce, que las moléculas regresaron a un estado de reposo, ¿sí? Y entonces, pues todo esto que te he estado explicando tiene que ver con la onda, cómo se dibuja, por qué se dibuja, y el número de veces que sucede esto por segundo le llamamos hertz. Entre menor sea la oscilación, hablamos de frecuencias agudas, y conforme va subiendo, hablamos de tonos agudos. Entonces, acá graves y más para acá agudos. No sé si con eso te quedó claro. Sí, profe, sí me quedó claro, gracias. Ok. Entonces, vamos a... Vamos a la propagación. Sí. Entonces, la propagación es cuando la onda sonora viaja. Tiene que ver precisamente con este ejemplo de los pisos, pero estos fenómenos de propagación suceden principalmente en el aire. También hay rebote en el agua, pero se los voy a explicar principalmente pensado en el aire. Entonces, pues tú tienes ese balón, ¿no? El primer fenómeno es imaginando que tenemos 2 balones, entonces los pateas y chocan esos 2 balones. Pero ¿qué pasa? En el caso de las ondas, cuando chocan, lo que va a suceder es que hay de 2, interferencia destructiva e interferencia constructiva. La interferencia es la interacción entre las ondas sonoras y esto afecta a la sonoridad. Pero esto depende pues, del medio y de la velocidad de propagación de la onda. Pero esto ya aterrizado y en términos más terrenales, que es, bueno, en Blackboard van a encontrar la lectura con dibujitos. Y ahí dice qué es la interferencia. ¿Sí? Y partimos de entender todo eso de la onda, la frecuencia, la amplitud. Entonces, la interferencia va a tener que ver con la frecuencia. ¿Sí? Perdón, profe, ¿en qué apartado se encuentra la lectura? ¿O cómo se llama? Está, ahorita te digo dónde. Sí. En el taller 1, Ajá. acá, en Introducción a la Física del Sonido. Ok, gracias. Y esa lectura, créanme que nos super cansamos, me cansé de buscar dibujos, ejemplos. Entonces, ahí viene la definición, ¿no? Interferencia es la interacción o encuentro entre ondas o suma de las mismas. En pocas palabras, es cuando 2 sonidos se encuentran el uno con el otro.
Y lo que puede ocurrir en ese choque, en ese encuentro, es que al encontrarse, sus crestas y valles coincidan al mismo tiempo y cuando es este el caso se dice que están en fase, pero cuando ocurre lo contrario se dice que están fuera de fase. Esta es la definición de labrada. Es que estaba buscando el libro para enseñárselos, pero no lo veo. Si no, a la otra se los enseño. Pero entonces, en pocas palabras, ¿qué onda, no? O sea, sí les sugiero que lean este contenido porque es diferente a las clases que les doy. Es como un complemento porque vienen recursos, o sea, vienen videos, vienen enlaces. Algunos que son los que ya me sé de memoria y que se los he estado mostrando, pero hay otros que no, entonces sí les podría ayudar. El caso es, cuando es interferencia constructiva, quiere decir que dos sonidos al encontrarse se encuentran en el mismo ángulo y a la misma distancia, misma velocidad, y entonces sus crestas y valles van a coincidir. Y eso suma matemáticamente, así literal. Si un sonido se une con otro y el primer sonido, no sé, era de 3 decibeles y el siguiente de 5, entonces lo sumas. ¿Y qué pasa? Pues 8 decibeles, ¿no? Dije 3, ¿no? 3 y 5, entonces son 8. Y tienes una interferencia constructiva. Si se encuentran dos sonidos, pero que sus crestas y valles no coinciden, es decir, que van al revés, entonces de lo que se trata es de interferencia destructiva. Hay cancelación de los ciclos. Entonces ahí en lugar de sumarse, este más este es positivo y este es negativo, pues se cancelan. O sea, dejan de hacer ruido, o sea, no harían ruido en tal caso. En el mundo digital, tal cual, pero en el mundo real no necesariamente dejan de sonar. Simplemente Ok, se van a percibir ligeramente diferentes. diferentes. Profe, Mande. ¿cuál dijo que era positivo y cuál negativo? ¿El de arriba es positivo? Ajá, aquí tienes dos sonidos cuyas ondas están sincronizadas, que suceden al mismo tiempo. Entonces, hay coincidencia entre sus valles y sus crestas. Y eso se le llama interferencia constructiva. Y lo que va a pasar ahí es que se incrementa el volumen. Y este de abajo tienes un positivo con un negativo o viceversa. Y así como en el álgebra, ¿no? Así 3 menos 3, pues 0. Se cancelan. Y se los voy a demostrar. Miren. Tenemos aquí este sonido. Si yo lo pego aquí abajo y lo pongo en el mismo segundo, este por sí solo, chéquense hasta dónde llega. Por acá, ¿no? Si lo duplico, pues se escucha mucho más fuerte, ¿no? Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar el sonido y voy a añadir una pista con el shortcut o atajo Alt A. Entonces ahí voy a grabar un clip que me va a servir como, o sea, vacío. Y ahí, con control A, seleccioné todo y pego ese sonido. Pero voy a voltear su onda. Ahí vemos las ondas, ¿no? Entonces te vas a efectos y le das invertir. Y fíjense, o sea, para que vean cómo se voltea.
Voy a poner aquí un marcador. Entonces, pongan la atención a este pico y los voy a voltear. Lo volteé. Iba para arriba, pero ahora va para abajo. Entonces ahí, de manera artificial, me acabo de construir un ejemplo que va a resultar en una cancelación, ¿sí? Entonces acá tenemos esto. ¿Por qué? Porque miren, le voy a dar zoom y vamos a ver que van al revés. Miren, la de arriba, este sonido, su cresta está acá. Y el de abajo, ahí no hay una cresta, hay un valle. Entonces esto, al reproducirlo al mismo tiempo, y digo, para que vean que no hay truco, suena, ¿no? Por sí solo, y el de abajo también suena. Pero a la hora de reproducirlos juntos, cero, se cancelaron. Wow, qué loco. Qué loco, ¿verdad? Sí, está padre. Sí. Y entonces, pero esto es demostrable aquí en el software. En vivo y a todo color, pues tendrías que mover unos monitores en cierto ángulo y reproducir un mismo sonido, hacer que se encuentren sus ondas y jugar con la distancia entre ellos para ver qué efecto causa. Y en un cuarto aislado de otros sonidos, ¿no? Para que la interacción solo sea entre esas dos fuentes y que no haya rebote en las paredes. Y aún así, no se cancelarían así de que, ay, dejan de sonar. Porque, o sea, no es un ambiente totalmente controlado en el que impidas que se propaguen en otras direcciones las ondas, ¿no? Pero sí, pueden buscar ejemplos en YouTube. O sea, sí he visto que hay así tipos locochones con la física del sonido y que te demuestran que sí varía el sonido, ¿no? Sí, demuestran este fenómeno. Pero yo no he visto que se cancele totalmente. O sea, se oye como desfasado, como que escuchas como que se interrumpe, pero no deja de sonar. Entonces, este es el primero y más raro de los fenómenos, de propagación de la onda. También les podría decir, para que quede más completo, que ese fenómeno tiene más utilidad para gente que estudia ingeniería en audio y sobre todo en la mezcla de canciones y grabación de canciones. O sea, por ejemplo, em, en la grabación de las baterías colocan unos micrófonos. Estoy buscando la parte en donde está. A ver, le voy a dar play. Instrumentos más complejos para grabar. Debemos considerar. Ajá. Estos micrófonos de arriba les llaman overheads. Y precisamente para evitar que haya un problema de interferencia destructiva o cancelación de fase, el ingeniero mide, saca una cinta métrica y los coloca de modo que estén equidistantes al centro de la batería. Entonces, de aquí a acá, oh, ya cerré eso. De